eres bueno, 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 bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, tu vida entregar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, por tu vida entregar. Y es que a tus ojos qué especial, cuando solo pecaba en mí, cuando nadie daba nada, cuando nadie me amaba, me amaste tú, me amaste tú. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, por tu vida entregar. Y es que tus ojos qué especial, cuando solo pecaba en mí. Ciudad que has preparado, Jesús, para mí. Quiero entrar en ese lugar y por los siglos tu nombre adorar. Tristeza no habrá, pues la muerte lo venció. Jesús el Señor, a los suyos juntó en aquella ciudad por la eternidad. Tú puedes entrar ciudad que ha preparado Jesús para ti. Tu vida entregar es poco que dar en comparación de lo que Él te dará. Tristeza no habrá, pues la muerte Él venció. Jesús el Señor, a los suyos juntó en aquella ciudad por la eternidad. La muerte venció, Jesús el Señor, a los suyos juntó en aquella ciudad por
Hola de nuevo. Muchos de nosotros a pensar en el fuego, pensamos en la fuerza destructora de fuego, los grandes destrozos que pueden hacer. Y a veces nuestro sufrimiento nos parece como un gran incendio, pero ¿puede el fuego tener un beneficio para nosotros? Bienvenido al estudio de Primera de Pedro. Estamos en capítulo 4 y le invitamos a seguir aprendiendo de este indispensable en tiempo de crisis. Estamos estudiando el sufrimiento. Ahorita comenzamos. En el año 64 después de Cristo se encendió Roma. La gran ciudad de Roma fue totalmente consumida en llamas en un holocausto de fuego. Las calles eran angostas, los edificios de madera, y el incendio se propagó rápido brincando de edificio al edificio.
Los romanos creyeron que Nerón, el emperador, fue responsable por el fuego. Él quería construir una ciudad nueva, entonces creyeron que la quemó a propósito. Se fueron todos sus templos paganos, sus ídolos de la casa, junto con las casas. Todo se fue y todos estaban virtualmente en la calle sin nada. La amargura fue profunda, con deseos de venganza. Nerón necesitaba un chivo expiatorio para desviar la atención del pueblo hacia él. Públicamente culpó a los cristianos de haber quemado a Roma. Los cristianos ya eran víctimas de odio y desprecio. También los cristianos no eran populares porque dividieron a familias. Cuando uno aceptaba a Cristo, el otro no. Cristianos hablaban de un tiempo cuando la tierra se disolvería en llamas y así era fácil creer que habían iniciado este incendio, tratando de cumplir su propia profecía. Se vieron los cristianos como opositores a la sociedad. Lo que empezó aquí se desarrolló más tarde en una plena persecución, donde el odio contra los cristianos se volvió en la política normal. La cuestión de si un hombre era cristiano o no fue parte fundamental de su condenación judicial. Por 200 años, la persona que siguiera a Cristo debería contar el costo y estar preparado de pagar ese costo con su libertad o aún con su vida. Esta epístola probablemente fue escrita en el tiempo cuando ese periodo de 200 años de persecución severa apenas empezaba. A ver, a 1 Pedro 4:12, nos sorprendemos la palabra de Pedro. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro los estaba llamando a su atención al tercer indispensable en tiempo de crisis: el sufrimiento y la reacción del creyente a ello. Nos da 4 características esenciales de una reacción apropiada para cristianos que sufren por causa de la justicia, si van a salir triunfantes. También nos ayuda a tratar con el sufrimiento por causa de justicia en nuestras propias vidas. En primera instancia, Pedro dice que tenemos que esperar el sufrimiento. Mire lo que dice en 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. La persecución para el cristiano es inevitable en varias formas. Lo mismo dicen otros que han escrito parte del Nuevo Testamento. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El apóstol Juan en una de sus cartas dice: hermanos, no es cosa extraña. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vidas santas en un mundo inmundo confrontan este mundo y el mundo no les gusta. La santidad misma es una ofensa al mundo y a proclamar el nombre de Jesús volvemos doblemente ofensivo. Ese es el precio de ser un seguidor de Cristo, un discípulo incondicional de Jesús. Es inevitable que el cristiano sufría por persecución por causa de la justicia. Es decir, sufrir porque es un cristiano o sufrir porque proclama el nombre de Cristo. Este sufrimiento podría incluir difamación o aún oprobio. Puede ser acusaciones falsas y rechazo por los hombres. Puede ser latigazos o aún odio. Puede llegar hasta martirio, hasta quitarle la vida. Cárcel, tribulación y problemas de todo tipo nos espera.
Es lo que el cristiano soporta en una cultura que no es cristiana. Es sufrimiento que les cae a los cristianos en un mundo caído. Entonces, dice Pedro, no nos debe sorprender, más bien debemos esperarlo. Analicemos ese versículo. Primero, Pedro quiere recordarnos que al esperar esa persecución, estamos amados en medio del sufrimiento. Mire lo que dice, inicia versículo 12, amados. Literalmente los que son amados, es una palabra de ternura, de compasión, de afecto, de preocupación. Es un recordatorio de parte de Pedro que son amados por Pedro. Y aún más que eso, son amados por Dios. Es un consuelo profundo en medio de la persecución. Podría ser una tentación y muy fácil pensar en medio de la persecución severa bajo el reino salvaje de Nerón de cuestionar el amor de Dios. ¿Dios realmente me ama? ¿Por qué me pasa esto? Esto no me parece amoroso. Pedro les asegura que todavía son amados por Dios y son amados por el apóstol también. Dice, amados, no os sorprendéis. No se maravilla lo que le están persiguiendo. Que la vida, no se sorprende que la vida sea difícil. Que se le rechaza en su testimonio. El sufrimiento va de mano con el cristiano. No es extraña. Dios nunca nos promete inmunidad de sufrimiento. Más bien lo promete. Muchos quieren vivir bajo la ilusión de que si profesa a Cristo, si nombra a Cristo y si sirve a la iglesia, entonces Dios va a eliminar todas sus dificultades, toda su adversidad, todo su dolor, toda su persecución. Pero hermano, eso no es cierto. La presentación del Evangelio no es que Jesús quiere que uno sea feliz, gozoso, en paz, o que resuelve todos sus problemas y hasta que sea próspero, rico y saludable y todo esto. Más bien, la presentación del Evangelio es que usted, la persona sin Cristo, desesperadamente necesita a que Jesús le salve, porque está camino directo al infierno eterno. Usted tiene esa elección. Puede sufrir por la eternidad en el infierno o puede aceptar a Cristo y sufrir aquí en la tierra por un tiempo. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros. Literalmente fuego de prueba significa algo quemado. La palabra se usaba para un horno de prueba. Entonces dice, no se sorprende cuando Dios le mete en el horno para derretirle. Podemos hasta hacer referencia a un crisol con sopletes de fuego, así llegando a una temperatura enormemente alta. Salmo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como afina la plata. Aquí vemos un símbolo de la aflicción que Dios ocasionó para hacer un proceso de refinamiento. Esto concuerda con lo que Pedro dijo en capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice que la prueba de nuestra fe más preciosa que el oro, pero se prueba con aflicción.
El sufrimiento compruebe si nuestra fe es genuina, si es verdadera. El fuego de prueba no se refiere a cualquier problema que encontramos. Si tenemos un dolor del estómago o si estamos teniendo una dificultad en alguna tarea, algo así. Habla de persecución por su fe, persecución por causa de la justicia, persecución por su identificación con el nombre de Cristo. Dios lo permite que venga. Miren, versículo 12 dice que ha venido para probarnos. Dios lo permite porque compruebe que nuestra fe sea genuina. El sufrimiento por el nombre de Cristo revela quiénes son los cristianos verdaderos. Los falsos no se quedarán. El sufrimiento tiende a purificar a la iglesia. Durante la Guerra Fría, muchos dijeron que era difícil pastorear una iglesia en Rusia. Pero un pastor ruso respondió, realmente no es así. Debe ser más difícil pastorear en América. En Rusia sabemos quiénes son los cristianos. Y por supuesto quiénes no lo son. Aquí en las Américas necesitamos que la obra de Dios nos pruebe, nos poda, nos purifique, nos limpie, para que sea evidente quiénes son los cristianos. Y Pedro dice, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. No piense que el sufrimiento sea alguna cosa extraña que le está ocurriendo. No ocurre por mera chance. Dios lo permitió y lo diseñó para probarle, para purificarle, para limpiarle. Comprueba que es usted verdadero y Él purga la basura de su vida. La persecución, la aflicción, el sufrimiento no son accidentales, ni tampoco interfiere con el plan de Dios. Son comunes en cada cristiano fiel. Entonces, dice Pedro, espere el sufrimiento. Es la manera que Dios compruebe su fe y que purga su vida. Saca todo el orgullo y la ilusión que usted controla su mundo y todas estas respuestas. Lo desnuda y le hace totalmente dependiente en Él. Y eso es bueno. En segundo lugar, no solo debemos esperar el sufrimiento, sino también debemos regocijarnos en el sufrimiento. Versículos 13 y 14. Sino, antes bien, gozaos en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Regocijaos, para que también la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro dice, el sufrimiento es inevitable, pero debemos no solo esperarlo, sino regocijarnos. Dice, regocijaos. Está en el tiempo presente y significa que sigue, que continúe regocijando todo el tiempo. Esta es la actitud que Dios quiere en nosotros, en medio de la persecución por la causa de justicia o por causa del nombre de Cristo. Mateo 5:10 en el Sermón del Monte decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y sigue en Mateo 5 versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Nosotros podemos regocijarnos porque nuestro futuro nos motiva. Primera de Pedro 4:13. En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. En la medida que compartimos sus padecimientos, los padecimientos de Cristo, compartiremos su gloria. ¿Qué significa esa frase? En la medida que compartís los padecimientos de Cristo. Jesucristo sufrió a las manos de los hombres porque hizo lo que era bien. Nunca hizo lo que era malo, ni lo que era incorrecto. Estuvo sin pecado. Jesús sufrió porque hizo lo correcto, porque habló la verdad. No compartimos el sufrimiento redentor de Cristo, ni el sufrimiento que era la expiación por los pecados. Compartimos los padecimientos de Cristo a sufrir de la manera que Cristo sufrió, cuando sufrió por hacer lo correcto, cuando sufrió por hablar lo que es correcto y por proclamar el mensaje correcto. No se desanimen en el sufrimiento. Es un privilegio compartir los mismos sufrimientos que tuvo Jesús. Mire lo que dice en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es un privilegio. Nos ha sido concedido a causa de nuestra fe. Tenemos el privilegio de sufrir con Cristo y por Cristo, para que también, dice Pedro en versículo 13, la última parte, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria es su segunda venida. Jesús es glorificado ahora en este momento, pero su gloria todavía no es revelada. Pero cuando venga en toda su gloria, regocijaremos con gran exaltación. Podemos regocijar ahora porque regocijaremos en gran manera en aquel entonces. ¿Saben? Su galardón eterno reflejará el grado de su sufrimiento. Únicamente sufrimos por causa de la justicia al sufrir visiblemente. Solamente a vivir santamente en una cultura pecaminosa que crea la hostilidad, usted puede sufrir por causa de justicia. Si usted es un cristiano secreto, no sufrirá mucho. Por el otro lado, si usted es un cristiano con denuedo, valiente, agresivo, confrontativo, sufrirá. Pero su gloria su gloria futura reflejará la recompensa de Dios por ello. Me acuerdo de Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Podemos regocijarnos porque nuestro futuro nos motiva, pero también nuestro presente nos motiva. Mire el versículo 14. Si sois en este momento vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sois vituperados. Vituperado significa insultar,
significa reprochar. Entonces, si somos insultados, tratados injustamente, si recibimos indignidades, somos dichosos. Regocíjese, porque es para el nombre de Cristo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Se refiere al hecho de que los cristianos estaban siempre proclamando su nombre. Al decir por su nombre, implica una proclamación del nombre de Cristo como la causa de esa hostilidad. Este nombre se hizo sinónimo con el cristianismo. Por eso Pedro había enfatizado en el día de Pentecostés que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dichosos sois, dice. Eso no es un sentimiento, sino una declaración de que usted ha sido beneficiado. Dichosos. ¿Por qué? La última parte del versículo. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. El beneficio no es felicidad subjetiva, sino la presencia objetiva y poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice aquí el Espíritu de gloria y de Dios. Es interesante esa frase. El Espíritu que tiene la gloria como su atributo esencial. Y sabemos que el que tiene la gloria es Dios. Cuando esté sufriendo por causa de Cristo, se hace como Moisés, cuyo rostro resplandecía con la gloria de Dios. En ese momento el sufrimiento reposa sobre nosotros. Reposa en el sentido de refrescarnos por medio de tomar el control, por hacerse poder dominante en medio de su sufrimiento. Produce paz, serenidad, tranquilidad, gozo, absolutamente no afectado por toda la hostilidad. ¿Se acuerda de Esteban en el libro de Hechos? Esto es un ejemplo. El Espíritu de gloria y gracia vino sobre él. Literalmente tomó el control de su mente y de su vida para que viera más allá de la hostilidad, para ver a Dios. Debemos regocijarnos en el sufrimiento. En tercer lugar, debemos evaluar el sufrimiento. Seguimos con el versículo 15. Que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Hay dos tipos de sufrimiento. Uno aceptable a Dios y el otro que no es aceptable. Veamos el carácter del sufrimiento inaceptable a Dios. Eso es típico del estilo de vida de una persona no regenerada, una persona que no conoce a Cristo. No califica como sufrir por causa de justicia o por el nombre de Cristo. Si sufre por homicida, cualquier sufrimiento que encuentra por ello es merecido. No califica como sufrir por causa de Cristo. Si sufre como ladrón, igual. Si sufre como malhechor, no califica como sufrimiento por causa de Cristo. Esta palabra indica todo tipo de maldad y pecado. Cubre todo lo demás que no ha sido mencionado en homicida o ladrón. Pero también Pedro dice, o por entrometido. Esa palabra solo se usa en todo el Nuevo Testamento aquí. Significa alguien que mira o entromete en las cosas que pertenecen a alguien diferente. Mire lo que dijo en 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Manténgase fuera de asuntos ajenos. Y en 2 Tesalonicenses, versículos 3, versículos 11 y 12, es semejante.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En otras palabras, concéntrate en sus propios negocios, sus propios asuntos. Ese de intrometido tiene la idea de cómo se comporta en la sociedad en general. Puede ser la agitación política como activista, involucrándose en actividades de desorden, de naturaleza pública, interfiriendo con la función de gobierno. Podría también ocurrir en su empleo, pensando usted que por ser cristiano, que se le deben tratar diferente, o por tener normas cristianas, usted debe obligar a la compañía a aplicar esas normas. Cualquiera que sea el caso, causará disrupción y habrá consecuencias negativas. Esto no califica como sufrir por causa de justicia. Un cristiano que vive en una cultura no cristiana no debe volcar esa sociedad. Eso es el sufrimiento que no es aceptable a Dios. Pero veamos el sufrimiento, el carácter de sufrimiento aceptable a Dios. Versículo 1 de Pedro 4, versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. Habla de sufrir solo por ser cristiano. Si sufre por hacer su trabajo, si sufre viviendo una vida quieta y tranquila, honrando a Jesús, siendo el mejor ciudadano que puede y proclamando fielmente el Evangelio, y por eso sufre, Pedro dice, eso es bueno, no se avergüence, no es nada vergonzoso. Dice, si sufre como cristiano. Antes el término de cristiano era un término de burla, pero se llegó a ser un término preferido y hasta amado. Así dice, si sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino en aquel nombre, el nombre cristiano, como seguidor de Cristo, glorifica a Dios, porque está compartiendo en los padecimientos de Cristo y el Espíritu le está fortaleciendo. Ahora el versículo 17, porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comience por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si sufre como cristiano, debe verlo como señal que el fin está cerca. Es tiempo de limpiar la casa de Dios. ¿Se acuerda del versículo 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin es tiempo para juicio. Entonces debemos empezar a limpiar la casa de Dios. A terminar a usar el término juicio aquí, pero no se refiere a la condenación. Sabemos para los que están en Cristo que no hay condenación, pero sí habla de disciplina, de pruebas, de purificación, de la podada. Dios va a estar juzgando y para empezar su juicio, juzga o limpia o purifica a su iglesia. Aquí la casa de Dios se refiere a la iglesia, a los redimidos. Inicia así y termina con el juicio de la condenación final de los impíos. Ahora mismo, Dios está purificando a su iglesia. Primero la iglesia, luego juzgará a los impíos. Es mejor soportar el sufrimiento de la purificación de la iglesia que tener que soportar el sufrimiento eterno de la condenación eterna. Pedro apoya con una cita de Proverbios en el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva,
¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Al decir dificultad, se refiere a la dificultad que la persecución trae al creyente. Si el justo con persecución se salva. Nuestra salvación nos trae persecución, nos trae dificultad. Es un juicio, una prueba disciplinaria, correctiva, instructiva, que nos impide cometer pecados dañinos. Ese juicio continuará hasta el rapto y más allá del rapto. Cuando Dios, después del rapto, redime una nueva generación de personas en la tribulación. Ellos también sufrirán. Y si es tan difícil y hay tanto sufrimiento como cristiano, ¿cuál sería el hombre sin Dios? ¿Cuál sería del pecador? Los que desobedecen al Evangelio sufrirán un terrible juicio, condenación eterna. Serán echados en el lago de fuego que quema con fuego y azufre por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 8, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo maneja usted el sufrimiento? Espérelo, regocíjese en él, evaluarlo por lo que es. Es Dios limpiando y purificando a sus creyentes para que sean útiles, para que tengan mayor comunión con Cristo y para que tengan mayor peso de gloria. Ni se acerca terrible el sufrimiento y juicio que el pecador e impío sufrirán por los siglos de los siglos. En última instancia debemos encomendarnos a nosotros mismos, a Dios, en medio del sufrimiento. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Un hombre sin Dios no puede hacer esto. Sería demasiado tarde. Nosotros sí podemos hacerlo en medio del sufrimiento. Entendemos lo que el sufrimiento realmente es. Por eso podemos encomendarnos a Él. Dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Estamos sufriendo conforme a la voluntad de Dios. Es su propósito para sus hijos. Podar, purificar, disciplinar, ablandar, hacernos más eficaz. Encomendar es un término bancario que significa depositar para salvaguardar sus bienes. A pasar por el sufrimiento, tome su alma y deposítelo con Dios. Dar su alma al fiel Creador, la palabra alma significa toda su vida, todo su ser, su persona. Le encomendamos a nuestra alma al fiel Creador. Él es más capaz de llenar nuestras sociedades. Por ser fiel, podemos confiar todas nuestras necesidades en Él, porque Él es fiel a sus promesas. Y la última frase, y hagan el bien. Eso es exactamente donde debemos estar. Sufrimos encomendando nuestras almas al fiel Creador y hacer lo correcto. Otra manera de decirlo, mientras hago el bien, acepto lo que viene. Ningún abandono, solo obediencia, compromiso y fidelidad. Entonces, cuando el sufrimiento viene al creyente, lo esperamos, nos regocijamos en ello y lo evaluamos. ¿Es resultado de pecado o resultado de justicia? Y ¿está Dios podando, purificando o probándonos para que seamos más gloriosos? Solo nos queda encomendarnos al fiel Creador. Oremos. Señor, este gran fuego de prueba realmente está en tus manos purificándonos.
no es de algo extraño, no es de algo de otra índole, sino es la prueba de su atención en nuestra vida. Y Padre, sabemos que tú estás usándolo para su gloria y queremos aceptarlo de su mano para que seamos más allegados a ti, más puros, más limpios, más útiles en tus manos. Y te daremos las gracias y también la gloria en nombre de Jesús. Amén. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré